Tecnomueble Internacional presenta. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una edición más del podcast de Moblaje. En esta ocasión estamos completamente en vivo desde la Expo Mueble Internacional y nos encontramos aquí con una celebridad como lo es Raúl de la Cerda. ¿Cómo estás, Raúl? Gracias, feliz de estar por acá, un honor, emocionadísimo de una vez más ser parte de esta feria tan increíble, la verdad feliz, gracias por la invitación. No, Contento. gracias a ti por aceptar la invitación y sobre todo porque, pues, tengo entendido que ya tenías tiempo que no venías aquí a la Expo Mueble y la verdad, es un placer que hayas aceptado. ¿Y qué te parece si empezamos hablando un poquito de eso, teniendo tú la experiencia que has tenido internacionalmente de conocer otras ferias? ¿Qué te parece Expo Mueble después de tiempo de no venir? La verdad increíble, justo vine en febrero de este año, no había venido como dices mucho, o sea, como unos 6 años, y me encantó porque justo la primera vez que vine como que no me quedé con el mejor sabor de boca, vine poco, conocí poco, y tuve la oportunidad de venir en febrero, y se me hizo increíble el nivel altísimo, de verdad, admiro mucho porque sé lo que es montar una exposición y lo tienen súper bien montado, súper bien curado, todo como una organización impecable, todo lo tienen súper bien y hay propuestas increíbles. La verdad es espectacular ver cómo el talento está por todos lados, una manufactura increíble y la verdad hay mucha, muy buena propuesta. Entonces, la verdad, feliz de estar acá. Excelente. Y tú que tuviste un tiempo como alejado, ¿qué te pareció la evolución? O sea, ¿sí creció, no creció? También cómo ves a la industria hoy en día de México. Increíble, la verdad creo que creció gigantesco, cada vez es más perfecto. De hecho, de la edición pasada a esta veo cambios y mejoras, entonces me hace increíble como en tan poquito tiempo y una feria que se hace 2 veces al año, que es tanto, Claro. o sea, es tan complejo, desde planeación, organización, medios, todo es tan difícil. Se me hace increíble que lo hagan 2 años, hay pocas ferias que se hacen 2 veces al año y se me hace increíble, la verdad. Es una muestra increíble de cómo el diseño va de la mano a la manufactura. Creo que Guadalajara, que es reconocido por la mano de obra espectacular, por los materiales espectaculares, también reconocido muy bien por el diseño. Es padrísimo ver cómo están de la mano. Muchas veces pasa que vamos separados, ¿no? Como el talento del diseño y el talento de la manufactura son como dos mundos separados. Y aquí es un ejemplo perfecto de cómo se pueden juntar y cómo pueden convivir para crear propuestas súper lindas. Sí, excelente. Y hablando de ya los diseñadores, como pues un diseñador internacional como tú, ¿qué tan importante son estas ferias? O sea, tanto para estar conociendo cuáles son las tendencias, qué hay de nuevo, incluso pues los que traen como sus productos que se exhiban. ¿Qué tan importantes son las ferias así como esta de aquí en México? Creo que como diseñador es increíble que estés en estas plataformas, ya sea en el concurso, sea exponiendo, porque eres parte de esta comunidad creativa, ¿sabes? Como que conocer a tu vecino, al final no es competencia, sino más bien es justo una comunidad que se va armando y mis mejores amigos hoy son diseñadores que los conocí compartiendo stands y compartiendo espacios en exposiciones y es padrísimo porque salen muchas cosas, no más allá de lo que puedas llegar a vender acá, es un punto de partida para hacer relaciones públicas, para estar en proyectos más adelante. No, la verdad creo que es increíble tanto los estudiantes como el concurso de inmueble, porque pues justo es empezar a hacerte parte de esto. Sea que ganes o no el concurso, tienes la oportunidad de estar con gente súper talentosa, con tutores, con compañeros que no solamente son de Guadalajara, sino son de toda la República de México. Entonces creo que es increíble porque puedes encontrar mucha gente que tiene esa misma pasión que tú, ¿no? Entonces es justo rodearte de gente que piensa como tú y que tiene intereses igual que tú, y creo que vale mucho la pena. Y ya como comprador o como consumidor, bueno, tienes todas las propuestas de absolutamente todo. Yo ya estuve comprando para bastantes proyectos que tengo cosas ahí, porque pues es el momento donde todos están sacando lo nuevo que tienen, donde están haciendo un esfuerzo muy grande por estar aquí y por enseñar todo, y la verdad, desde todo, o sea, desde tapetes, sillones, muebles, luminarias, decoración, espejos, o sea, hay de todo, está cañón. Y aparte está padre que se divide como en dos, ¿no? La de invierno y la de verano, o sea, que ves la tendencia de lo que va a haber en invierno y todo lo que viene de verano, o sea, como que eso ayuda a que como las personas que como tú que tienen varios proyectos, pues vayan viendo qué va a haber de innovador. Sí, justo es una muy buena época esta también porque empiezan a cerrarse los proyectos de este año. Entonces, proyectos que van a ser, muchas veces nos toca cerrar proyectos en diciembre, entonces como que llega en un muy buen momento para comprar cosas. Perfecto, y ahora me gustaría empezar el tema que vamos a hablar sobre lo que es ser un diseñador o cómo ha evolucionado el diseñador. Me gustaría que tú lo definieras, cómo ha cambiado tu perspectiva de cuando iniciaste, empezaste a ser diseñador, a cómo crees que es un diseñador hoy en día, o sea, cómo lo englobarías. Creo que diseñar en sí es algo muy complejo. Ayer lo platicaba mucho con el jurado y con la gente con la que estábamos. Diseñar no solamente es crear productos y diseñar de sentarte en una mesa y crear una silla
diseñar es hacer como estrategias 360 donde sí el diseño es muy importante y Claro. lo que crees es muy importante, pero también es muy importante la ergonomía, es muy importante todos los puntos que tienes que tener para tener un producto terminado final. La mercadotecnia, las relaciones públicas, los precios, los costos, el tema de impuestos, o sea, como que el tema de venta, de dónde lo vas a vender, cómo lo vas a transportar, como que va mucho más allá de solo crear cosas lindas, ¿no? Como que luego la gente cree que es como, no, bueno, qué padre porque todo el día estás diseñando y estás creando, pero diseñar va mucho más allá, ¿no? Entonces algo que lo que yo he aprendido a lo largo de los años que justo va mucho más allá de eso, ¿no? Como que yo igual cuando estamos estudiando tienen la idea de, no, bueno, voy a estar creando, pero Sí. no, estás tomando fotos, estás haciendo pues justo editorial, estás haciendo campaña, estás viendo cómo lo vas a lanzar, estrategias de venta, bueno, números, como muchas cosas allá que es un mundo bastante complejo, pero bastante interesante y muy súper enriquecedor. Entonces, la escena del diseño en México ha crecido muchísimo y evolucionó muchísimo, se ha profesionalizado, pasó mucho que no las empezamos a creer, como que empezó a haber muchos diseñadores y mucha gente muy talentosa que se creían quienes éramos y empezamos a dejar de ver para afuera y Claro, empezar a ver claro. para adentro, ¿sabes? Como tenemos todo. Es increíble, la verdad, yo soy el más orgulloso y el más pro México porque desde una materia prima espectacular, Sí, una sí, sí. mano de obra que de verdad trabajar con artesanos o con industrias, con los dos, es impresionante porque hay todo, ¿no? Entonces es increíble como, pues es nada más ver adentro, ¿no? Nos pasó mucho, a mí por ejemplo me pasó mucho y como mi manera de diseñar evolucionó porque a mí en mi escuela me enseñaron mucho a ver para afuera y como a ver diseñadores internacionales y como todo es Milán y es Japón, ¿no? Y pues vas creando con eso. Entonces yo salí, por ejemplo, de la carrera con una mente mucho más educada a ver a eso, como a admirar a eso y olvidar un poco de quiénes éramos. Como que a mí nunca se me habló de, a ver, mi identidad, quién era yo, qué es lo que hay en mi Claro. país. Era muy, todo siempre para afuera, ¿no? Entonces fue cuestión de ver y ver todo lo que tenemos y es un país tan rico en color, en cultura, ¿no? Entonces empezar a inspirarnos en lo que somos nosotros y dejar de ver un poquito lo que hay afuera, que es espectacular, Sí, sí, sí. pero pues tenemos tanto Pero de acá que... teniendo tanto aquí, oye, me llama mucho la atención eso de que como que ves todo lo de afuera, pero no tienes una identidad, ¿no? O sea, como que no te sientes arraigado como esa identidad por querer imitar lo que hay afuera. Claro. ¿Cómo crees que puedes, o cómo desarrollaste, o cómo se puede desarrollar esa identidad que dices como que, tanto la identidad de tu país como ya tu identidad como diseñador? ¿Cómo es ese proceso? Creo que tienes que ser observador, analizar, muy analítico también, ir viendo lo que tienes, es caminar por las calles y es ver, no, a mí me pasa muchísimo, yo camino mucho en Ciudad de México, como que voy observando y voy viendo mi contexto y dónde voy y eso es mi identidad, ¿sabes? Es Ok, un poco dónde vengo, es dónde vivo, bien, es bien, dónde bien. como, es la gente con la que convivo, ¿no? Claro, la identidad se va enriqueciendo porque vas viajando, Sí, no sí, sí. solamente la identidad es un cuate que es mexicano, es un cuate que sí es mexicano, que tiene sus raíces, pero que también fue a Japón y se inspiró muchísimo, pero también fue a tal lugar y fue a tal lugar y eso va creando un poco como una especie de maletita de recuerdos, de ideas, Ajá, sí, donde sí, sí. soy muy cercano a mi familia, por ejemplo, entonces Bien. ellos son parte muy importante de mi identidad, de quién soy yo, y pues se va como creando, se va modificando también, porque vas diseñando conforme lo que vas sintiendo. No es lo mismo diseñar cuando estás súper alegre y cuando te pasan muchas cosas, Claro. a cuando no tienes un día tan bueno, no lo, ¿sabes? Como que no lo Incluso ves. hasta haciéndolo enfermo, ¿no? O sea, Claro, una pequeña gripe te puede cambiar por totalmente. supuesto. Importante ver que siempre diseñamos para alguien y que la función es lo principal, pero siempre hay esa parte del corazón que es lo que nos hace quienes somos, ¿no? Entonces, sí, creo que es súper importante y además la identidad es lo único que tenemos que nos diferencia los unos a los otros, ¿no? Pensando que somos millones y millones y Sí, sí, millones de sí. diseñadores en el mundo que cada vez tenemos más, salimos más, se gradúan más, no sé, la competencia está durísima. Claro, Esto lo claro. ves, o sea, Sí. y si no pones un poco de quién eres tú, no estás poniendo nada. Entonces, Excelente. Y hablando de la identidad, ¿cómo consideras que es la identidad del interiorismo y del diseño mexicano? O sea, porque se ha ido transformando, o sea, y a veces pasa de que fuera de México, o sea, como que tiene un concepto del diseño de interiorismo mexicano como que muy, se puede decir un poco, hasta un poquito sí, sí. cliché, ¿no? De que, el rosa mexicano, las piñatas y todo, que es parte de, pero no es toda la identidad del diseño mexicano. Sí, lo que veo, por ejemplo, es una mano de obra súper rica. Entonces veo el trabajo artesanal, Claro. no necesariamente para hacer arte buchol, ¿sabes? Pero sí para crear proyectos muy manuales. Veo también una identidad muy fuerte de buscar soluciones, lo platicamos hace rato, como vivimos en un país bastante complejo, con muchos Sí, sí, retos. sí. No es lo mismo vivir en Ciudad de México que vivir en Noruega. Entonces,
desde que vamos creciendo, vamos buscando la manera de cómo sobrevivir un poco, de cómo adaptarnos a un gobierno bastante mal hecho y, ¿no? Como que es un poco un instinto de supervivencia y eso se ve en el diseño. Sí, Entonces creo que eso se va viendo también mucho en los colores. No podemos diseñar y veo mucho y cada vez veo más color y más cosas y me pasó a mí también, donde empezamos a diseñar como todo beige, todo blanco y negro y va a estar Maya Ruiz, por ejemplo, en las pláticas acá, sí. que es un gran ejemplo de el uso del color. De hecho, Es la como, vamos a tener también aquí en sí, el podcast. pues, la Hablar verdad de es eso. una niña espectacular y de verdad la admiro muchísimo y la quiero muchísimo, porque justo es de los ejemplos de alguien que vio para México, ¿sabes? Como que dejó de Sí. ver de el beige de los países escandinavos o proyectos blancos que no somos un poco así, ¿no? Entonces, sí fue una tendencia súper fuerte, pero es ver de qué tenemos acá, ¿no? Entonces, es un poco extraño pretender o querer tener una casa completamente blanca o beige viviendo en un mundo que no es blanco o beige, o en un país, más bien, perdón, que no es blanco o beige. Es un país que es menos perfecto, que no es Japón, ¿sabes? Como que no son líneas limpias, no. No, Tiene no, que no. tener como, Y es que incluso hasta nuestra fisonomía es muy diferente a la de por Japón, a la de supuesto, Europa, a la de Noruega, y se siente, ¿no? O sea, como que, como tú le dices, cada diseñador diseña para alguien, claro. ¿no? Como para un fin, y si a veces agarras como tendencias que son de otro lado, las sientes raras y hasta te sientes un poquito Claro. incómodo. Sí, que está padre. O sea, más también estamos viviendo en un punto donde la tecnología entra y juega un papel súper importante, donde se rompen barreras, porque hoy abres tu celular y tienes, no sé, una operación de corazón abierto en ese segundo y tienes todas las sillas que quieras y tienes todo Sí. en... Pero, pero sí, hay que ser como fieles. O sea, como que creo que es un poco analizar, o sea, es un poco, otra vez, ser analítico y ser consciente de dónde venimos, crear proyectos que analicen muy bien el espacio del proyecto y lo que tienes aquí es México. Entonces, Claro, claro. Y me gustaría hablar un poquito de las tendencias porque lo he visto últimamente en redes sociales justamente. La tendencia que decían de que has notado que casi ya todas las cafeterías se parecen y que la cafetería se parece a esta librería y a esto, así como que esa tendencia que es como muy minimalista, muy colores beige, así como que muy de otro lado. ¿A ti qué opinas de ese tipo de tendencias que dices, Maya Riz viene y rompe con eso por los colores? ¿Por qué se empezó a optar tanto en México como que esa tendencia de lo minimalista? pues es un poco eso, es justo el siempre estar admirando para afuera, ¿sabes? Alguien probablemente viajó, vio una cosa y dijo como, esto me gusta, no siempre tenemos eso, es un poco Claro, de claro, siempre claro. estar viendo qué están haciendo. Es evidente que el diseño en Europa lleva una ventaja de años, Sí, sí, sí. ¿sabes? Como que ellos estaban con el diseño antes de que nosotros casi supiéramos qué era la palabra diseño, ¿no? Desde los aztecas y lo que está, o Sí. sea, tienen una ventaja de desarrollo de civilización de muchos años, pero creo que cada vez es ir confiando un poco más en nosotros, ¿no? No me parece mal, las cafeterías beige no, creo que funcionan y está bien, Sí, sí, sí. pero creo que cada vez hay más puestas de gente que está confiando más, ¿no? Entonces, está bien, si quieres tener un sillón beige en tu casa, está bien, ¿sabes? Sí. No, no, pero creo que puedes echarle un poquito más y puedes divertirte un poco más y puedes, somos también un país súper lúdico, lleno de música, ¿sabes? Como que yo pensaría, ¿no? Vas caminando en cualquier lugar con música, con monumentos, con arte, con sabores, con miles de Claro. olores y quieres Texturas. llegar a meterte a tu casa a un cubo blanco con un mueble blanco, no, ¿sabes? Como que, pero todo está bien, o sea, como que al final, como que Al final funciona. O sea, como funciona que y para todo hay un público, estamos de claro, también acuerdo. han visto, yo creo que en este ejemplo de cafeterías y lo que sea, pues ven que funciona, lo replican y copian, ni siquiera yo creo que te tomas un poco el tiempo de analizar y ver por qué lo están haciendo, ¿no? Y no te das cuenta que si le pones un poquito más de cabeza o de creatividad, igual creas un concepto propio que te diferencie de las Exacto. 70 cafeterías que ya hay. Y entonces, Y justamente eso, ¿no? De también, como tú le decías, es un mundo que hay tanta competencia que cada año va saliendo más generaciones y más generaciones. El cómo puedes darte cómo ser diferente para darte a notar en el mundo del diseño, que sabemos que pues es un lugar como complicado, ¿no? Que es como muy claro, competitivo y que a veces la industria no lo apoya tanto. O sea, como que la industria trae ya su proceso, como que a mí me funciona esto y si no lo traes, no me funciona claro, tanto. O sea, claro. cómo poderte dar destacar para poder entrar a ese mundo que te ayude como a sobresalir. Pues es ir conociendo, es poco a poco, es teniendo amigos, es teniendo alianzas. La industria efectivamente va separada porque son otros ritmos. También lo platicamos hace rato, como el diseñador igual conceptualiza y tal. La industria tienes unas cuentas por pagar gigantes Sí, pensando en sí, una sí. planta, en una sabes, como que al final tienes que vender porque de la venta de eso tienes la manera de mantener la Claro, planta, claro. las líneas de máquinas. Entonces es un ritmo que también tienes que estar viendo. Y son ejercicios que ya funcionan. Y yo hasta tuve como, no altercado, pero pues sí,
tema con alguien que justo le decía como, tienes una fábrica, y tiene una fábrica de hecho aquí en Guadalajara, espectacular. De verdad, entré y se me caían los pantalones, dije, ¿qué es esto? O sea, parecía ¿A poco? que yo estaba de verdad impresionante, me impresioné. Y justo le dije, como, qué increíble, pero tus productos al final del día estás copiando lo italiano, como que, ¿por qué hay tanto talento mexicano? Y me decían, es que yo voy a Milán, mando a mis interns, copio todo, tomo fotos. Tengo unas diseñadoras que por no sé cuánto al mes me sacan productos diario. Y yo, pues, o sea, bueno, te puedes imaginar Ahí lo va, que ahí va, contesto yo. dices. Pero justo es, ¿por qué no juntarse con a gente súper talentosa, Sí. darle la oportunidad a gente súper talentosa y tú también separarte de ese mundo que no es ni siquiera el mundo al que estamos perteneciendo? Sí, 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 y totalmente, o sea, lo decíamos, o sea, no está mal como inspirarte o obviamente voltear a ver qué hay afuera, pero ahí entra como esa parte de la creatividad y la originalidad que puede tener o que tiene el diseñador, que es su trabajo, ¿no? Como Claro. que ser ese puente de que, ok, esta es la inspiración, ¿cómo lo transformo para que funcione aquí en México? Y sobre todo resalte, ¿no? Que esa es la función que debería tener un diseñador. ¿Y qué tanto ves tú los diseñadores hoy en día sean ese puente que se necesita? Creo que lo son todo. O sea, creo que justo depende mucho de nosotros y de Ajá. nuestra comunidad separarnos de eso, de hacer las cosas bien, de ser fieles a lo que somos, al contexto de las cosas que tenemos. Creo que depende del 100% de nosotros y contando con esta industria tan importante, ¿sabes? Si se rompe ese bridge entre unos y otros, increíble, y más teniendo estas plataformas como es esto, como es Design Week, como es Sonamaco, como son todas estas plataformas que nos apoyan justo a conocernos y a juntarnos. Muy bien, y ahora sí hablando un poquito de como lo que era la industria y el diseñador, lo platicábamos hace rato, era esa parte de el diseñador en qué momento tiene como que aprender a ceder un poco, ¿no? O sea, a veces decimos como que, es que la industria no te deja, porque tú dices, la industria tiene cuentas que pagar, o sea, la industria tiene que decir como que a mí me tiene que salir sí o sí, Claro. y no tengo el tiempo para sacar como que menos en serie, ¿no? El diseñador en qué momento tiene que decir como que, bueno, o sea, dejo transformar un poquito más mi diseño, lo reduzco un poco para que funcione a esa gran escala, ¿qué tanto tiene que como que empezar a ceder en esa parte? Creo que el trabajo del diseñador justo no acaba solamente en diseñar el producto. El trabajo del diseñador es también adaptarse a la industria, al artesano que lo va a hacer y se va modificando. No, no solamente es, eso ya sería parte del ego, ¿sabes? Si es, yo te digo, como yo diseñé esta silla y esta silla es así, que todos los demás se frieguen, sería parte de mi ego hablando de que, Claro. porque yo tengo que ver, parte de mi chamba sería, ok, yo lo diseñé, pero ver cómo se adapta, a ver si cabe en un pallet para envío, ¿sabes? Si la industria o la máquina lo puede hacer, o igual y me dicen, perfecto, esto es, pero hay una máquina que hace tal, que puede facilitar tal, pero el ángulo no es de 45, es de 30 y yo tengo que tener la flexibilidad de poder entender que esa decisión va a afectar las ventas que vamos a tener, ¿no? No Claro, solamente es totalmente. lo que es, nos viene en la cabeza de una inspiración, no, como que se va adaptando un poco y va creando hasta el producto que lo tenemos final, es usarlo, es probarlo, igual y tú tienes en plano súper bien trazadas tus líneas, pero luego se fue adaptando y luego viste que en los prototipos no funcionó como tú creías que funcionaba, igual funciona muy bien para ti, pero para el de al lado no, Sí, ¿sabes? sí. Entonces como que se va adaptando un poco, y sí, tú no acabas hasta que el producto está en una tienda vendiéndose, creo que ahí acaba la chamba del Ahí ya diseñador, es pero cuando lo o dejas ir, ¿no? cuando lo dejas ir, sí. O cuando entregas un espacio donde ya las personas que viven en él se van a ir, o un espacio comercial, la gente se sienta a comer, ¿sabes? Como que hasta ese momento lo dejas tú, pero tu chamba sigue hasta... Y lo mencionabas también, el tener que, pues, vivirlo, ¿no? O sea, porque no es lo mismo que te lo platiquen de, ¿sabes qué? Tengo un proyecto en Cancún y quiero que, o sea, que tú me lo diseñes. Y que tú no conozcas lo que es Cancún, no conozcas el ambiente, la gente y como que todo eso. O sea, pues el diseñador tiene que involucrar un poquito más. Claro, claro. Y lo quiero ligar un poquito con las nuevas tecnologías. O sea, de que, como lo decíamos, de que ya con la IA, con internet, tienes toda la mano como para poder hacerlo y entregarlo como que, mira, eso es lo que según internet o según la IA funciona. Y aquí Sí, está mi diseño. El diseñador en que, o sea, pues no puede ser reemplazable en ese claro. aspecto, ¿estamos de acuerdo? Sí, no, porque justo se necesita una cabeza y una mente que analice el proyecto antes de empezar a dibujar, antes de empezar a meterse en la computadora, la IA, lo que tú quieras, hay que analizar el contexto del proyecto. ¿Sabes? Como que antes que nada hay que ver, y como dices, no es lo mismo crear un proyecto en la playa, un proyecto en la ciudad, y no es lo mismo, aunque sea las características, hablando por ejemplo de interiores,
la iluminación afecta, las Claro. ventanas afectan, la ventilación afecta, los espacios, ¿sabes? Como que depende, me preguntan mucho, como dime un tip de decoración, es que no hay, ¿sabes? Como que observa tu espacio. Sí, No es lo mismo que alguien pinte sus paredes de un color oscuro si quieres hacerlo chico, si quieres hacerlo grande, si no tienes luz, o sea, hay millones de herramientas que se pueden hacer para crear un proyecto acogedor, pero antes que nada hay que analizar no solo el huevito donde está, sino el contexto donde está, ¿no? Entonces es de los materiales que hay en la región, la gente que lo va a construir, ¿no? ¿Cómo va a ser? Igual y yo te puedo decir, yo quiero hacer un espacio acá lleno de mármol, de Carrara y no sé qué, pero no hay nadie que lo que lo trabaje trabaje. aquí, ¿sabes? O de una madera de no sé qué, pero por la temperatura la madera va a vivir y va a cambiar porque es un material vivo. Sí, Entonces sí, yo te sí. puedo hacer unas escaleras preciosas de madera de lo que tú quieras y al final vivimos en un lugar súper húmedo y se va a cambiar, ¿sabes? Entonces tienes Totalmente. que ser muy consciente y como muy analítico del espacio. Y creo que la inteligencia artificial, a mí en lo personal me encanta, creo que es Sí, sí. una gran herramienta y creo que nos está cambiando el mundo y lo va a cambiar todavía más, pero creo que hay que ser muy cuidadosos, hay que ser respetuosos y no me preocupa que seamos reemplazables porque no lo vamos a hacer, ¿sabes? Como que es como cuando se inventó la calculadora, me imagino que en ese momento se pusieron muchos muy preocupados, yo creo, los matemáticos, o no sé, pero simplemente hay que saber cómo usar, hay que ser conscientes, hay que entenderlo y hay que conocerlo y pues al final cualquier herramienta que nos facilite la vida, pues bienvenida sea. Sí, 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 totalmente. O sea, creo que la IA es una herramienta que se tiene que seguir trabajando, que la tenemos que aprender sí o sí. O sea, como tú le dices, cuando llegó la computadora, cuando llegó el internet, la calculadora, o sea, como que siempre hay gente que es como que, ay, no, es que ya nos va a reemplazar, o es que cómo no vas a saber. Es más bien es como que aprender a utilizarlo para poder usarlo a tu favor. Claro. Y más una herramienta como que tan accesible y sobre todo que pues te ayude como a ver todo lo que no alcanzas a ver fuera de tu entorno, ¿no? Como Claro, es claro. la industria. No, y pase, de hecho, pasó en el concurso que había piezas que lo es en el render creado, un render espectacular, pero que no coincide una vista con la otra. Sí, Y no es lo mismo crear algo en la computadora que lo ves espectacular, pero ya crearlo en persona. ¿Sabes? Las escalas son raras, o sea, como que le tienes que meter. Entonces, yo no estoy en contra, perfecto. Haz los planos, haz los renders, pero llévalo a la realidad de un producto que sea tangible. ujú. Ahí es donde también se pone la cosa divertida. Que digo, está muy bien, usémoslo, pero pues pues sí, una herramienta, no lo es todo, es simplemente una herramienta. Ok, entonces hagamos así un ejemplo de una supuesta. Si tú fueras maestro, tú dejarías que tus alumnos dijeran como Por que, ah, supuesto. sí, 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 Creo que sería ridículo no hacerlo porque igual lo van a usar, ¿sabes? totalmente. Yo fui un Sí, estudiante claro. súper mal estudiante, o súper como astuto también por un lado. Me costó mucho trabajo la carrera porque mi cerebro funcionaba la carrera no, perdón, la escuela primaria y Escuela. secundaria. Y yo si hubiera existido 100% lo hubiera usado. Entonces más bien es cómo lo vamos a usar y enseñar a los alumnos a cómo usarlo con cuidado y responsablemente. No te puedes meter en un tema legal gigantesco si es Sí, algo que no, totalmente. ¿sabes? Como que va mucho más allá de solo usar un programa de la computadora. Muy bien, y hablando ya un poquito de lo que es la carrera de diseño, ¿tú cómo consideras que ha ido evolucionando la forma de enseñar el diseño? Porque lo decíamos, el diseño se transforma, ¿no? El diseño va cambiando y pues obviamente el sistema también tendría que ir evolucionando. ¿Tú crees que va a la par, va un poquito atrasado o cómo lo ves Yo tú? creo que va haciendo lo que puede, ¿sabes? Como que todos, Como ¿no? todos. Como que vamos, Sobre la llega, marcha. claro, sobre la marcha, yo creo que nadie se esperaba, o sí nos esperábamos, pero no como, yo por ejemplo sabía que venía algo así, pero nunca imaginé que iba a ser una herramienta que yo lo uso muchísimo, pero, Sí, sí, o sí. sea, lo usé hoy para mi rutina del gimnasio, para cambiar mis equipos, o sea, la usé y la uso para todo. Sí, sí, sí. Pero sí, simplemente es como ir adaptándonos, ir viendo las escuelas tienen esa responsabilidad grande de ver qué hacer, ¿no? Pues ya no puedes, como que tienen, no sé cómo funciona la verdad, pero hoy por hoy no puedes dejar así de, hagan una cuartilla de no sé qué cuando sabes que, Ya nadie ¿sabes? lo Te escribe, ¿no? hace claro, entonces más Como, bien es, te tocó a ti como las hojas que tenías que ponerle margen así, ajá, claro, escribirlo, ya claro, es como que... claro, y ahora entonces más bien va a ser cómo le preguntas o cómo pedirle que te haga un ensayo, cómo sí analizar y cómo ver que los alumnos usen la cabeza, ¿sabes? Que sean Claro. analíticos, que se den la oportunidad pues sí, ver la complejidad de todo, ¿no? Sí, y lo decíamos, o sea, no le puedes dejar la creatividad a la IA, o sea, no, la creatividad es como que esa chispa única que te puede dar. O puedes, pero no vas a tener un producto al final que hable de ti, ¿sabes? Claro, O sea, lo puedes hacer y perfecto y probablemente no lo he hecho, pero igual o sea, se podrá. Vas a hacer un producto súper bien, que cumpla con todas las reglas, podrá ser, pero no va a hablar de ti, no va a hablar de tu cliente, no va a hablar o sea, porque por más que te conozca, y por más lo que sea, y ahora, ¿cómo en un mundo donde tienes acceso a todo y que todo es como que más sencillo, como lo tienes todo a la mano,
¿cómo puedes seguir alimentando tu creatividad o como que esa chispa, esa esencia que tiene un diseñador? O sea, ¿cómo se puede seguir alimentando? Viajando, conociendo gente, viniendo a exposiciones, entrando a exposiciones. Justo es eso, ¿no? Es estar ahí. Como que yo lo digo muchísimo y es como, no, si estás en tu casa, esperando en tu silla, que te llegue la oportunidad de, nunca va a Sí, llegar, ¿sabes? Pero si estás en el concurso, rodeado de estudiantes, rodeado de gente, rodeado de jurado, lo más probable es que conozcas a alguien, una persona, ¿sabes? Como que te dé algo interesante o que te lleve a otro proyecto. claro, O claro. estás acá igual y estás exponiendo y tu objetivo no es vender como tal, o igual y sí, no lo sé, pero conocerás a alguien que igual tiene un proyecto que eventualmente van a conocer, o vas a conocer al de al lado. Por ejemplo, hay un proyecto que me encanta a mí en Ciudad de México, que es de Design House, de Design Week, Ah, y es increíble. espectacular, Sí, sí, espectacular, sí. y yo, pero lo que más valoro yo de ese proyecto es la comunidad que está ahí, es estar ahí porque tu vecino es tu super cuate diseñador que al final tú no sabes qué más vas a hacer, ¿sabes? Como que Sí, es sí, sí. increíble porque obviamente es un ejercicio de interiores espectacular, lo que sea, pero se crea una comunidad que te hace parte pues sí, de esta comunidad, ¿no? Y te hace estar cerca de la gente, tú estás ahí, y entonces como que estás vigente y estás siendo parte de todo. Sí, no, aparte, hablando un poquito más de ese proyecto que lo conocí el año pasado y la verdad está increíble, es la colaboración que tiene con todo el mundo, o sea, con diseñadores de parte de la República y aparte de que veías así un mueble, ya, de casa quieta, y luego ibas así a la siguiente planta y, este también es de casa quieta, así es como que cambia totalmente, o sea, ¿cómo se logra esa colaboración, ¿no? O sea, esa parte, esos proyectos, creo que son de los que vale la pena mostrar y que se sigan haciendo. No, la verdad es un ejercicio increíble. Yo sí, le debo a Design Week para ser parte de esta comunidad, la verdad, porque conocí a mis grandes amigos, conocí de todo y me puso un poco en el mapa que eso también se necesita. Puedes ser el más talentoso, pero Sí, sí, tiene sí. la gente que Te conocerte tiene que para ver. consumirte, ¿sabes? Como que Sí. al final nos creamos como una especie de marca, porque al final lo que necesitamos para poder vivir es vender y para vender, que luego pasa que está medio peleado y nadie quiere ser como súper comercial y no, tienes que ser comercial porque si no, no Te van a funciona, consumir. ¿sabes? Tienen que Entonces, consumir. para eso tienes que darte a conocer, y tienes que enseñar quién eres tú, y para eso son esas plataformas justo que te ponen en el spotlight para que la gente te conozca, si no nadie te va a conocer. Excelente. Y hablando de plataformas, me gustaría hablar del concurso de inmueble en el que tú fuiste jurado. Al día de ayer estuvieron haciendo la deliberación, evaluando todos los prototipos. Me gustaría saber tu opinión de qué te pareció la participación de los estudiantes, tal cual el prototipo. ¿Te sorprendieron las ideas? ¿Te gustaron? ¿Qué te parecieron las ideas? La verdad me encantó ser parte, la verdad súper honrado y feliz de estar acá. Se me hizo muy interesante toda la propuesta que hay y sobre todo cómo, sí, como, la verdad, un ejercicio súper interesante, creo que falta, ¿sabes? Creo que siempre falta. Soy muy consciente, por ejemplo, yo lo peleaba mucho ayer, es el primer prototipo que la gente Claro, crea, claro. ¿sabes? Como que al final ningún diseñador, ni el más posicionado en el mundo, nadie crea la silla perfecta desde el primer prototipo que hace, ¿no? Como que lo importante aquí es más como la idea, es el concepto, es pues lo que hay detrás, ¿no? Vamos creando prototipos, igual y queda en el cuarto, en el quinto, en el sexto, ¿no? Y se hacen y se hacen y siempre tienes unos centímetros de más, le tienes que crecer, la ergonomía es súper complicado y más en una silla que el producto de este año son sillas, es lo más difícil de diseñar. Entonces es complicado y lo que hay que valorar es mucho la propuesta que tienen, es cómo lo solucionan. Es un ejercicio que además te hace estar en convivencia con mucha gente. Vienen de Guadalajara, vienen de Querétaro, de Ciudad de México, de Puebla, de mil lugares. Entonces, qué mayor oportunidad de poder conocer gente acá. Y no sé, creo que hay varias propuestas que me gustaron bastante, algunas que le faltan. Yo como consejo les diría, son varios puntos o como varios pilares que tienes que tener para que un diseño sea exitoso, ¿no? Ok, ok. Es la estética, que claramente es muy importante, pero la función es una cosa súper básica, la ergonomía, la sustentabilidad, la factibilidad. Son varias cosas que nosotros, por ejemplo, para que lo sepan, vamos calificando de acuerdo a esos puntos, ¿no? Sí, sí, sí. Y parece que la gente luego presentas algo y se te olvida, como, ok, el pilar de la sustentabilidad es algo muy importante que recalcaron muchísimo que se iba a calificar. Tienes un cero, que al final puedes tener la silla más estética, pero tuviste un cero y pues se promedia y al final es un número lo que Bajas, está pasando. bajas. Entonces, te estamos calificando bajo un número donde es muy fácil que tú solito hagas como el check. A ver, hago una cosa estética, pues depende de cada quien, ¿no? Pero funcional tiene que ser funcional. Si es una silla, tiene que servir como una silla. La calidad, pues hay que, si no salió la primera,
hay que repetirlo. Si no, Claro, te puedes sentar. Hay productos que de repente es como, no, pero es que pasó y que no, ¿sabes? Como que tienes que tener un producto al 100. Este, pero era increíble unos que la verdad sí se rifaron y que le metieron mucha totalmente. cabeza y que la verdad increíble. Sí, y algo que me gustaría resaltar, yo que estuve ayer en la presente durante la deliberación, era cómo los jueces defendían ciertos puntos que veían, porque pues los jueces tienen diferentes puntos de vista al ser de como que multidisciplinarios, ¿no? De que te teníamos a ti, teníamos a Laura Noriega, teníamos a Ricardo Graham, o sea, como que ver cómo cada uno defendía su punto de vista de que es que mira, esto le falla esto, pero esta Claro. tiene esto. Eso se me hacía muy interesante de que cada quien veía como que cosas diferentes por defender una silla. Sí, Es- se puso rudo, sí, pero sí, sí, sí. la verdad padre, ¿eh? Porque justo es eso, ¿no? También como invitación, o sea, estás en un lugar donde tienes el contacto con grandes personalidades que te van a ver, tienes una mentoría que es espectacular, de verdad yo lo valoré muchísimo como, pues tienes a alguien que te está enseñando, una persona que de Claro. verdad sabe absolutamente todo de materiales, de técnica, de todo, y tienes a alguien ahí para ti, para que te Sí, sí, ayude y sí, te sí, está sí. mentoreando, donde, ¿sabes? Como que eso no pasa, en la vida real tú le haces como le Como haces, puedas. ¿no? Entonces, la padrísimo, y justo escogen personas muy diferentes con personajes diferentes, y pues sí, como dices bien, se puso rudo porque unos defienden más la Sí. estética, unos la función, unos saben más de un tema que otros. Hay, por ejemplo, un producto que es para bebé y una que es mamá recién, mamá es como, a ver, yo necesito mis básicos, ¿qué sabe y sé? ¿No? Ajá. Entonces, la verdad, súper interesante. Sí, la verdad sí, estuvo, como dices, Estuvo estuvo bueno. rudo, estuvo increíble, pero sí fue así como que muy interesante. A mí me llamó mucho la atención, decía como que, ¿cómo uno defiende esta silla? Y otro dice como que, no, es que esta silla no puede ser por esto, pero esta, ¿qué tal? Y Ajá. eso se me hizo interesante. Y algo que me gustó de esta edición que noté, como en las hojas que tenías de lo que simbolizaba o el concepto de la silla, como esa creatividad que, por ejemplo, había una que decía como que es como un abrazo de la abuela, ¿no? Me recuerda al abrazo de la abuela. O sea, como que esa creatividad creo que es algo que tienes muy de estudiante. Claro, O sea, que cuando eres estudiante como que tienes la creatividad de hacer lo que lo que quieras, sea. ¿no? Y ya cuando vas creciendo como que se va perdiendo un poquito esa parte. Sí, sí, justo los invito también para que se atrevan a más. Justo estás en el momento donde no hay presupuesto. Ya verán después, la silla es lo que tú quieras, pero tiene que costar una décima parte de lo que cuesta lo que hiciste ahorita. Sí, sí, sí. No hay un cliente detrás que al final te va a decir, a mí me gusta tal color, me va a gustar tal cosa. No, como que al final, sí, conforme vas creciendo y vas madurando, vas teniendo mucho más limitantes. Y ahorita es el momento justo para volverte loco. Hay propuestas que son súper safe, que no puede pasar, ¿sabes? Como, ¿por qué hacer una silla más? Hay millones de sillas y te tienes que poner a pensar y otra vez ser analítico y decir, a ver, ¿por qué estoy creando una silla más? ¿Es necesario una silla más? No. Si la voy a hacer, Sí. entonces que hable de algo, que haga algo, ¿sabes? Entonces, sí, Sí, que tenga como que un sentido que se diferencie con el sol, que tenga ese claro. punto de diferencia que es como que, mira, esa silla me llamó la atención por esto. Y ahora hablando de esto, del concurso de la plataforma, te lo mencionaba, de cómo nosotros hacemos hincapié a los estudiantes cuando los invitamos a que participan, en de participa, o sea, el premio es como que lo menos importante de lo Claro, más claro, importante, claro. ¿sabes? O sea, el premio es como que, pues, Nada. te O ganaste, sea, pero no es tan simbólico a la participación que tengas y el escaparate que puede ser, o sea, que te vean los fabricantes, que te vean los diseñadores, que te vean y que a lo mejor de aquí puedes como que empezar una carrera, ¿no? O sea, que muchas veces como estudiante, pues buscas esa oportunidad que te la den y aquí que tengas como que una pequeña pizca, era como que el hincapié claro. que les dábamos nosotros como el concurso. No, 100%. Hay tanto que puedes ganar, pero depende 100% de ti. Es de cómo te muevas, es de Sí, estar acá, es de a quién conozcas. El premio está increíble, pero el premio justamente es lo de menos. El premio es una mega mentoría, el premio es la oportunidad de conocer a sí, mucha sí, sí. gente. El premio es también ver lo que está pasando a tu lado, ¿sabes? Como que ver quiénes hay, ver qué estás Ajá. haciendo bien y qué te falta, ¿sabes? Como que también es muy humano decir, a ver, hice lo mejor que pude, pero no me salió, pero el año que entra voy a intentar y voy a hacer lo mejor. Y este año me falló la producción. Hay un producto, por ejemplo, que no llegó completo. Sí, Pues hay varias cosas que pueden sí, pasar sí, y sí. es que te enseñe y como cada vez ir subiendo el nivel y poniéndote la vara más alta. Pues, Sí, no, y aparte poder llevar a cabo tus ideas, o sea, el simple hecho de tener que alguien te incentive a sacar algo, cuando lo mencionábamos era como que a lo mejor en la escuela presentas miles de proyectos, o sea, y a lo mejor tienes un producto que puede funcionar afuera, o sea, que simplemente alguien te dé ese claro. empujoncito, creo que es muy valioso, pero tú qué consideras o qué relevancia crees que tengan concursos como de inmueble para el diseñador mexicano? Creo que es enorme la relevancia, ¿eh? Porque justo es como una ayuda a encaminarte a hacer las cosas bien, ¿sabes? Como de varias maneras, pero justamente es pues lo que decíamos, ponerte en el mapa, empezar a Sí, conocer gente, empezar a ser parte de esta comunidad creativa, es tener una mentoría espectacular, es
tener la posibilidad de conocer al jurado, de que te critiquen. Yo, por ejemplo, me iría y después de esto diría como, por favor, dime qué está bien, o sea, qué hice bien, qué hice mal, ¿Qué me faltó? ¿sabes? Justo es un poco dejar el ego atrás otra vez y es como, honestamente, qué hice que me encantaría yo hacerlo y me encantaría tener como una, como mentoría one-on-one y decir, a ver, ¿quieres tener éxito? Te faltó esto, te faltó, y aparte tienes 6 personas o no más, no sé cuántos somos en el jurado, muchos, personas con mentalidades súper Sí, diferentes, sí, con sí, sí. conocimientos diferentes, que uno va a irse más por la estética, uno por la función, entonces el proyecto más enriquecedor no puede ser, ¿sabes? Perfecto. Y ya por último, ya para estar cerrando ahora sí ya todo este tema, me gustaría que me platicaras, o más bien que le dijeras a los estudiantes, a los diseñadores que van empezando, los que tengan trayectoria, pues creo que un consejo o unas palabras tuyas sirven bastante, de qué consideras que deberían como de integrar en ellos para llegar a como a ser un diseñador como que trascendente. Creo que sería echar ganas, o sea, darlo todo de ti. También ser muy coherente, ser analítico, ser consciente, pero creo que sobre todo lo más importante es echar ganas, es comerte el mundo, es comerte esta feria, es comerte esta exposición, comerte este concurso, ¿sabes? Como estar ahí a los más eventos que puedas posibles, conocer lo más posible y absorber y absorber, absorber, porque nunca sabes, vas aprendiendo de todo, ¿no? O sea, eso sería, es como ponte en el punto porque si estás ahí es en el momento donde van a ver las conexiones, si no estás no Totalmente. va a haber nada. Excelente, creo que no hay mejor consejo que eso, ¿no? Como que date a notar, o sea, Date a notar, sí, busca, ponte, ajá. busca tu Sí. lugar. La verdad, muchísimas gracias, te No, repito, hombre. gracias por la oportunidad, por estar aquí en el podcast, por la visita, por las mentorías, por todo, 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 muchísimas gracias. No sé Feliz. si quieras agregar algo más. Pues nada, que para mí es un honor, de verdad, soy ya me siento parte de la familia, me Ya encanta, de eres. verdad que me encanta y otra vez, justo me voy mañana temprano y estoy viendo la manera de cómo no, de que de verdad me recargo de energía, de conocer gente tan apasionada, de verdad es un recorrido súper lindo, más allá de lo bonito o no que esté la feria, de la gente con, ¿sabes? Con tantas ganas de enseñar lo que hacen, como que es una experiencia, la verdad, súper interesante y pues gracias, para mí es un honor estar acá contigo, estar Muchas acá de gracias. jurado y yo feliz, feliz, así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti de verdad por aceptar la invitación. Ya eres parte de casa de Moblaje, de Expo Mueble, ya eres una persona que ya nos habían pedido como que lleven a Raúl, que sea nuestro invitado. Y la verdad, Feliz. muchísimas gracias por toda la experiencia y por sobre todo el tiempo de darte aquí, de sentarte con nosotros. No, hombre, feliz, gracias a ti. Muchísimas gracias, esperamos vernos muy pronto y a lo mejor en la DC Week Por nos favor, encontremos. por favor, por favor. Excelente, muchísimas gracias y también Gracias. muchas gracias a todos los que se quedaron aquí en el podcast y nos vemos en la siguiente edición, en el siguiente episodio del podcast de Moblaje. Gracias. Tecnomueble Internacional presentó.